GBA, Consultoría y Capacitación SC, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, fraude a la ley tributaria, con la participación especial del abogado fiscalista Dionisio José Key López. Es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de San Diego, California, Estados Unidos. Diplomado en Derecho Empresarial, Derecho Tributario y Contabilidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Profesor de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y Estado de México. Autor de algunos libros en Derecho. También ha sido profesor visitante en Temple University, Filadelfia, y en la Universidad de Valencia, España. La revista Defensa Fiscal lo ha distinguido por 8 años consecutivos como uno de los mejores fiscalistas de México. En la conducción del programa, Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestro invitado, Dionisio José Key López. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues bien, como lo escucharon ya, tenemos el placer de tener la presencia del licenciado Dionisio Key. Dionisio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por el tiempo que nos dedicas en esta entrevista. Es un placer de verdad. Al contrario, para mí también lo es. Si lo que resulte de esta entrevista vaya a ser en beneficio de los jóvenes que aquí cursan su carrera de contaduría o la maestría en Derecho Fiscal. Espero que sea útil. Estoy seguro que así será. Y bien, pues el tema que nos ocupa en esta tarde es el fraude a la ley tributaria. Se ha escuchado mucho sobre este tema de fraude a la ley, sobre el tema del abuso del derecho, pero creo que hace falta tener la voz de un experto en la materia para poder entender con precisión estos conceptos y cumplir el objetivo que tenemos con esta entrevista. Tenemos por aquí, Dionisio, una serie de inquietudes en relación a este tema, pero a mí me gustaría que iniciáramos con el significado de lo que es el fraude a la ley. ¿Qué significa el fraude a la ley? Bueno, el tema de fraude a la ley no es un tema que se haya estudiado mucho en México. Se ha estudiado mucho en países como España o como Argentina, pero no mucho en México. A pesar de que somos un país dentro del cual el fraude a la ley sí se hace, sí se comete por parte de los particulares. Y por ello lo definimos como la conducta activa de un sujeto por la cual aplica una ley que no es aplicable para eludir obligaciones de otra ley que sí es la aplicable. Ajá. Así es como la podríamos definir. Y si la queremos conceptualizar en términos coloquiales, diríamos que fraude a la ley es ese muy viejo concepto de darle la vuelta a la ley. Y es que, no digo en México, en muchos lugares del mundo, hay leyes que para ciertos particulares resultan ser incómodas. Entonces, esos particulares buscan una ley cómoda para
dejar de cumplir la obligación de la ley incómoda. Pero entonces, ¿el fraude a la ley es un acto lícito o ilícito? Bueno, yo me atrevería a contestar esta pregunta señalando que es un acto ilícito. Porque en nuestro derecho está definido que es ilícito aquello que contraviene las leyes, el orden público o las buenas costumbres. Entonces, mediante el fraude a la ley, lo que estás haciendo es contraviniendo la ley y por eso es que es ilícito. ¿Cómo saber si estoy contraviniendo la ley o estoy interpretando la ley? Bueno, mira, yo insisto, y lo he insistido muchas veces, que los particulares no tenemos esa facultad de interpretar la ley. Esa facultad, yo opino que está restringida al Poder Judicial. Poder Judicial jus dicere, decide en derecho. Ahora, esto no quiere decir que los particulares tengamos en el cuello la espada de Damocles diciendo, usted está prohibido interpretar la ley. Entonces, pues todos los particulares que nos dedicamos a la cosa de los impuestos, abogados, contadores públicos, buscamos desentrañar el contenido de la ley tributaria. Lo grave de esto es decirle a un cliente, esta ley es injusta, no la cumplas. Carece de sentido. Es más, abogados y contadores violaríamos la ética profesional al decirle a alguien, no cumplas con esto. Y yo te voy a decir cómo. Eso es violar completamente las normas de la ética profesional. Pero entonces, ¿cómo debemos entender cuando el Código Fiscal, en su artículo 5, nos dice que las disposiciones relativas a sujeto, objeto, base y tasa son de aplicación estricta? Lo acabas de usar la palabra correcta. Aplicación estricta. No dice interpretación estricta. Correcto. ¿Qué debo entender entonces por aplicar? ¿A la letra? Gramaticalmente a la letra, sí, señor. Lexicológicamente. Ajá. ¿Sí? Dale a cada vocablo su correcta acepción. Me preguntarás, ¿y de dónde saco la correcta acepción? Pues de los diccionarios. Esto platicábamos hace un rato, se ha querido incorporar en el Código Fiscal, no vamos muy lejos ahorita en esta legislatura, se propuso por parte del Ejecutivo la modificación del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación a fin de establecer
este concepto de, no sé si como concepto o simplemente como figura jurídica del fraude a la ley. ¿Es bueno que el código lo contemple o no es necesario? Mira, yo opino que el segundo párrafo del 5 ya lo contempla, como era el segundo párrafo del 11 viejo, ¿te acuerdas? Ya lo contempla, porque cuando dice las otras disposiciones fiscales se interpretarán utilizando cualquier método de interpretación jurídica. Aplicando supletoriamente las disposiciones de derecho federal común. Sí. Fíjate cómo está la redacción. En cuanto no contravengan la naturaleza del derecho fiscal. Así es. Esto es como una especie de jalón de orejas a los planeadores fiscales. Que te llevan de la mano a cometer un fraude a la ley. Mira, este artículo de la ley del impuesto sobre la renta no es justo, caramba. No lo cumplas. Pero mira, para no cumplirlo, en la ley de sociedades mercantiles hay este otro. Vamos a aplicarlo. Entonces, en este caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles es derecho federal común para efectos fiscales. Nada más que si contraviene la naturaleza del derecho fiscal, es fraude. Bien. Pero qué línea tan tenue, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la aplicación estricta sin la intención de utilizar otra disposición para llevar a cabo un fraude a la ley. Okay. Simplemente la aplicación estricta de la norma. Y ese es un gran conflicto que lo acabas de comentar, entre muchos que consideran que la ley sí se debe interpretar. Tú dices, atinadamente nos dices, es que el propio artículo 5 establece que se aplican de forma estricta, no que se interpreten. Vamos a aplicarla. Aplicamos la ley. Me equivoco en la aplicación. No es el sentido que le debía haber dado a la norma. Eso lo tiene que dilucidar el Poder Judicial. Sí. Tendrá que decirme la interpretación. Ellos sí interpretarán. Sí. Y ellos dirán, el alcance de este artículo, la interpretación del artículo, debió haber sido la siguiente. Sí. Pero eso no constituye un fraude a la ley, ¿o sí? En principio no. En principio no. Imagínate si cada equivocación fuera un fraude a la ley, pues ya todos los equivocados estarían en la cárcel. Así es, así es. No. Una parte del proceso, vamos a llamarle así, sí, de defraudar una ley tributaria sería la de no observar la disposición aplicable. No, mire este artículo a la goma. No le hagamos caso. No aplica. Y mira, no aplica porque en la ley tal hay un artículo que sí aplica. Si el asunto llega a tribunales, va a ser la justicia federal la que diga cuál sí aplica y cuál no aplica. Y por qué no aplica
el que el contribuyente dijo que aplicaba. Esto lo comento porque hay no, me parece que es jurisprudencia de la Corte en relación a lo que es el fraude a la ley y el abuso del derecho. Y en la parte medular de dice interpretación de las normas fiscales no puede ser tal que conduzca a un fraude a la ley o a un abuso del derecho. Y en la parte conducente lo que me llama la atención y quiero que nos ayudes a comprender es que dice el fraude a la ley es la realización de uno o una serie de actos lícitos, y para ellos es lícito, aparentemente, que respetan el texto de la ley, pero no su sentido. Me llama la atención esto. ¿Cómo saber cuál es el sentido de la ley? Ay, Dios mío, qué buena pregunta. Mira, respecto a lo que me estás comentando, Sí. Yo sé que hace rato dije, hacer fraude a la ley es ilícito. El Poder Judicial dice actos lícitos. Y es que así es. O sea, cuando tú vas a desobservar una obligación legal, eso es un ilícito. Pero si vas a aplicarle otras disposiciones legales, también eso sí es lícito. O sea, lo que vas a hacer con esas otras disposiciones es lícito. No, sí, esa parte la comparto, que es ilícito. Lo que me queda duda es lo que te comentaba, que yo lo que quiero es que la gente no tenga que caer en un fraude a la ley sin tener la intención de hacerlo. Me explico. Dicen que que yo puedo aplicar, es más, la propia Corte dice que se puede interpretar también en esta jurisprudencia. Habla de la interpretación de las normas, pero no a mi libre albedrío, sino en relación a el sentido que buscó el legislador. Me causa problema porque sé que el legislador, a través de los dictámenes, de la exposición de motivos, nos da las razones por las cuales quiere modificar algún artículo, adicional o reformar, pero no todos. En algunos puedo conocer el sentido, pero no todos. Pongo un ejemplo. En materia de impuesto a la renta se acaba de modificar en los requisitos de las deducciones. Se establece que para poder hacer deducible una erogación, debo presentar la declaración informativa de operaciones con terceros en tiempo y forma. Y de no hacerlo, sería no deducible la erogación correspondiente. Sí. Entonces, ¿cuál fue el sentido del legislador? El legislador en el dictamen de la Cámara de Diputados establece que va a incorporar en la ley los plazos para que se cumplan las obligaciones en materia de declaraciones informativas. Los plazos. No dice que va a imponer una obligación adicional que no teníamos. No hay exposición de motivos. Entonces, muchas veces no hay exposición de motivos. ¿Cómo sé el sentido? Ahí tengo que aplicar la ley. Y tengo que aplicarla de tal manera que no caiga en el fraude a la ley. Esa es la línea a la que yo me refiero. ¿Cómo puedo entenderla? Mira, esto de interpretar, desentrañar, entender o desentender, perdóname que te lo conteste así, pero es cuestión nada más de preparación. O sea, si los tontos volaran, nunca veríamos el sol, ¿verdad? Claro. Hay mucha gente que no entiende
Pero si te pones a trabajar con ellos, te das cuenta que no entiende lo que no quiere entender. Ya. Uh-huh. Al final del camino siempre habrá alguien que entienda, que le encuentre el sentido a la disposición. Eso es muy bueno. Que le encuentre el sentido de la disposición. ¿Está bien? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo como contribuyente lo hago. ¿Está bien? Sí. La autoridad, aquí viene otro punto al que quiero llegar. La autoridad tampoco quiere reconocer ese sentido, porque siempre querrá reconocer el sentido que le conviene a esa autoridad. Sí. Y tendrá que venir alguien a dilucidar esa controversia. Y el problema lamentable es que también quien resuelve no conoce el sentido. Bueno, estaríamos ya en una situación así medio dramática, ¿no? Dramática pero realista. Dramática pero realista. Mira, yo recuerdo un caso de esos de interpretación que, como decimos vulgarmente, no tenían ni cabeza ni patas. Era el de la fracción cuarta del hoy 31 de renta, antes 26 y así arriba. Es un artículo que siempre ha acabado en litigio. ¿Es estar debidamente registrados en contabilidad? Sí. Debidamente registrado en contabilidad. Un contador no entiende eso. Te lo juro, te lo juro. Ok. Y sería el especialista idóneo para entenderlo, ¿no? Pues sí, pero de repente se siente medio norteado. Yo te lo digo desde los profesores. Yo cursé un diplomado en contabilidad y finanzas y la razón por la cual me metí ese diplomado fue para despejarme la duda de qué quería decir debidamente registrado en contabilidad. Mira, ni mis maestros, ni mis compañeros, ni más me lograron despejar la duda. Y es que yo patrocinaba algunos litigios fiscales en los que, derivado de una visita domiciliar, se desechaban partidas deducidas por el contribuyente por no estar debidamente registrados en contabilidad. El tarugo de mí me iba al entonces Tribunal Fiscal de la Federación en demanda de nulidad y en la demanda ponía: es inexacta la observación a fojas tal del acta tal, en virtud de que los CC visitadores encontraron en la contabilidad de mi representada la partida que desechan. Y
hago mía la aseveración de los visitadores en el sentido de que a Fojas 327, renglón 45 del libro diario, concentrada en Fojas quién sabe qué, renglón quién sabe cuánto del libro mayor, además soportada en la póliza de egresos número tal. Señores magistrados, ¿cómo es posible que se diga que no estaban debidamente registradas en contabilidad? Signo de interrogación. Yo así lo entendía como abogado. Sin embargo, no hace mucho, estando yo en el estudie, me encontré con una ejecutoria, o sea, una tesis aislada de un colegiado del circuito de Nuevo León, donde los 3 magistrados del circuito coinciden, primero, en que el Poder Judicial no es el diccionario del derecho mexicano. Y segundo, que el vocablo debidamente pertenece a lo que es debido. Y en contabilidad es debido aplicar principios de contabilidad generalmente aceptados, hoy normas de información financiera. Pero entonces imagínate, si pocos utilizan las normas de información financiera, no están registrando debidamente en contabilidad. Así es. Así es. Es importante ver eso con los contadores, porque muchos contadores nos vamos a la parte fiscal y nos saltamos la contabilidad, ¿no? Tan importante es una como otra, pero en su dimensión correspondiente. Y acabas de comentar algo que si la aplicación del 31, acción cuarta de hoy, es debidamente registrada en contabilidad, aplicando normas de información financiera, muchos no aplican las normas de información financiera de cabal. No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? qué? No, te pongo un ejemplo más sencillo. Pero es bueno, Intangibles. Intangibles. Si tú eres una empresa, una persona moral, que hace mucha investigación y desarrollo, es más, contratas gente para que haga investigación y desarrollo, y le pagas a esa gente, vamos a decir que les pagas honorario, y luego los deduces al 100%. Ya está mal. Claro, no está debidamente. Los debiste haber amortizado al 5%. Pero como omitiste el 95% de contribuciones, este delito de defraudación fiscal por no observar la NIF 8. A ver ahí, tanto como delito, de acuerdo al 108. Sí. Engañaste. Y el uso de engaños
o aprovechamiento de errores, ¿verdad? ¿Engañaste ahí? ¿Engañé o fue falta de pericia? Engañaste. Mira, total, si fue falta de pericia, de todas maneras engañaste. El resultado es el engaño. El resultado es la omisión de contribuciones. Hiciste más chiquita tu base gravable, ¿no? Sí, claro. Por no aplicar la NIF 8. Qué grave, ¿no? Ahí nomás te lo dejo de tarea, Paco. ¿Y qué opinas de ese mismo 31? Digo, nada más para darle un enfoque ya final a esto del fraude a la ley. Yo creo que lo has escuchado muchas veces. Nada más quiero tu opinión así que el 31 de renta, hoy 31, establece las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Sí. Y la pregunta que se hace mucha gente es, ¿y si no los reúnen? La respuesta que nosotros nos damos muchas veces es, no es deducible. Así es. ¿Sí? Pero mucha gente dice, no, simplemente dice que lo reúna, pero no da la sanción por no reunirlo. Porque el 32 expresamente sí dice, no serán deducibles. Y marca. Y en el 32 te dice la que no reúna requisitos. El 31 no lo dice. Sí lo decía antes el 26, ¿no? Pero ya no. El 32 debió haber dicho, no serán deducibles las erogaciones o las deducciones que no reúnan los requisitos del artículo anterior. Sí. No lo dice. Bueno, aunque no lo diga, A eso iba yo. si el 31 te dice las deducciones autorizadas en el presente título deberán, está el imperativo. Con que tú no cumplas ese imperativo ya no es deducible. Es correcto. O con que te lo brinques. Exacto. A lo que yo iba ese es el ejemplo de la aplicación estricta de la ley. Ese es el ejemplo del sentido de la ley. ¿Qué sentido tendría un artículo 31 que establezca requisitos para las deducciones si finalmente me lo voy a saltar? ¿Sería un poquito ese el sentido? Eso quería llegar yo con el sentido de la ley. O una interpretación armónica, ¿cómo le debo llamar? Mira, tú nada más entendamos que las leyes son de dos tipos. Bueno, vamos a decir de tres. Potestativas, imperativas y de orden público. Las potestativas son las que empiezan en su redacción o terminan o a la mitad dice podrá. Así que si quieres quiero y si no quieres no quiero. El imperativo es el que te dice deberá. O sea, chatito, no tienes para dónde hacerte. Deberá es un mandato. Okay. Voy a preguntarte otra cosa más. En el potestativo hay una ejecutoria. No me acuerdo si es de colegiados. ¿Recuerdas cuando había el séptimo transitorio de la ley de ingresos para la condonación de contribuciones de algunos de sus accesorios? Y decía que la autoridad podrá condonar. Sí.
y muchas veces se le cumplían los requisitos que marcaba la resolución miscelánea en aquel entonces, se iba con la autoridad, se le entregaban los documentos y la autoridad decía, no, yo no estoy obligado a condonarte, dice podrá. Hubo algunos juicios y se estableció que el vocablo podrá en algunos casos es facultad. ¿Nos podrías hablar algo de eso? Porque mucha gente, ya vemos el podrá solito y ya tenemos, ya hay la duda entre si es facultad, si es posibilidad de hacer algo o si es opcional, porque nos estamos acostumbrando ahora. Mira, depende. Si la norma está dirigida al particular, quiere decir que el particular puede escoger. Fíjate cómo está en el Código Fiscal precisamente el régimen de ventas en abonos. Podrá. Ahora, si el podrá está reflejado hacia la autoridad, pues muy probablemente la autoridad va a contestar, bueno, sí puedo, pero si no quiero. Eso fue lo que pasó. Y nada me obliga a hacer. Te lo comento porque hay algunas disposiciones ahora, ya las más modernas, que precisan. Los contribuyentes podrán optar. Sí, sí, ya nos queda esta parte, pero esta parte quería acotarla. Pues bien, en relación también a nuestro tema de fraude a la ley, también hay otra parte de la que habla esta jurisprudencia, que es el abuso del derecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia o es lo mismo entre fraude a la ley y abuso del derecho? Mira, yo pienso que no hay gran diferencia. En ambos se da el denominador común de brincarte la ley. Nada más que en el estricto concepto de fraude a la ley, hay un desarrollo intelectual. En el abuso del derecho hay un desarrollo material, que es el de la simulación de actos jurídicos. El fraude a la ley te lleva a esa simulación. Pero ya simulación es un acto material. ¿Me explicó? Claro. En esta parte, sí, claro, del abuso de autoridad como hecho material, como simulación, hablamos de simulación. Y de fraude a la ley y de abuso de derecho. Eso está contemplado en nuestro marco jurídico, en las leyes mexicanas. Está contemplado el fraude a la ley, el abuso del derecho como tal. Mira, chécate el 109 fracción cuarta de código. Ahí está materializado. Se asimila el delito de defraudación fiscal. 4, la simulación de uno o varios actos jurídicos para eludir contribuciones al fisco federal. Es correcto. ¿Qué debo entender entonces para estar en el tipo del que hablamos, la simulación? ¿Qué debo entender por simulación?
el presentar como real algo que no lo es. O sea, disfrazar algo con cierto matiz que no tiene. ¿Cómo procedería ahí entonces? La autoridad considera que es una simulación. Tiene facultades para, ya no te digo para anular, porque creo que no, pero tú me lo dirás. No. Yo creo que no. Pero tiene la facultad para poder considerarlo como tal, o hasta dónde llegas, hasta dónde se limita esa facultad que tiene la autoridad. No, no tiene límite. No tiene límite. No. Mira, en una auditoría fiscal, los auditores están descubriendo que tú estás haciendo una serie de pagos a una parte relacionada en el exterior. Bueno, pues la Procuraduría Fiscal inicia la investigación hasta el exterior. Si con el exterior se tiene un acuerdo bilateral de intercambio de información fiscal. Hoy Hacienda de Costa Rica, dime si lo que le está pagando Key SADCB a Key Inc. Costa Rica, ¿por qué conceptos es? Ya se fue hasta la cocina. Claro. Sí le dicen el concepto. Sí. Y la autoridad dice, es un acto simulado. Sí. ¿Quién va a dilucidar si lo es o no lo es? La Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal. Sí. Bueno, para efectos de su competencia, para efectos de fincar la responsabilidad penal en su caso, ¿verdad? Sí. Pero finalmente tendría que ser una autoridad jurisdiccional. No, es la autoridad administradora. Ajá. Sí, digo, pero hay por ahí algunos que piensan que incluso pueden nulificar, decir que es nulo el acto. Eso es a donde quiero llegar. ¿Sí tendrá facultad o no la autoridad administrativa? No. A eso me preguntaba yo cómo iba a ser. La única autoridad facultada para anular es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No es la autoridad administradora de las contribuciones. Nos comentabas que cuando se abusa del derecho necesariamente hay un acto de simulación, ¿o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Aunque es el denominador común. ¿Por qué en algunos casos sí y en algunos casos no? Pues porque en algunos casos se materializa y en otros casos no. Esa era la diferencia. Sí. Ok. Aquí entonces me quedan unas últimas preguntas en relación a lo que hemos visto: fraude a la ley, abuso del derecho, simulación. ¿Tienen que ver con los conceptos de evasión, elusión y defraudación? Sí. ¿Sí? ¿Cómo los podríamos concatenar para aterrizar esa parte? Mira, evasión, elusión, es precisamente brincarse la ley.
evasión es incumplir con la ley. Y defraudación es engañar o aprovecharse del error para no cumplir con la ley. Ok. Fíjate que la iniciativa que propone modificaciones en este año por parte del Ejecutivo habla de lo que es las economías de opción y dice que ahí no hay fraude a la ley. ¿Qué opinas de las economías de opción? Pues para mí las economías de opción siempre han sido la materialización de la simulación. En algunos casos. En otros casos, cuando la economía de opción te la da la propia ley, pues simplemente no pudo haber una mejor. Okay. Como ejemplo, que un régimen fiscal te convenga. Mira, déjame platicarte el primer litigio fiscal en el que yo intervine. Fue por una economía de opción. Teníamos en el despacho un cliente que puso una empresa de taxi aéreo. Y la puso, hazte de cuenta, el día que se supo en la reforma fiscal del 74, que te platicaba yo hace un rato, que ya no iba a ser deducible la depreciación de aviones particulares y de gastos incurridos en ellos. Y de repente sale una superidea de todos los que tenían aviones particulares. Vamos a crear una empresa de taxi aéreo. Porque en ningún lado la reforma está diciendo que no son deducibles pasajes. Entonces, en lugar de que yo me vaya en mi avión a Houston, compro un pasaje de taxi aéreo a Houston. Uy, no faltó el que dijo, brillante, brillante. Y entonces, la empresa esta de taxi aéreo compró un avión X. Aquí te lo describo, no tiene caso. Que al importarlo, lo detienen en la aduana. Ahora sí que este juguetito no pasa. No, pues los de la empresa de taxi aéreo estaban vueltos locos. Lo habían pagado de contado. No sé, imagínate un jet. Lo que les estaba costando estar ahí parado en la aduana de Mexicali, en fin. Me llega, nomás imagínate los años de esto, por fax, la resolución de la aduana. Dije yo, mi madre, ¿qué es esto? Empecé por decirle a mi cliente, ¿sabes qué?
no entiendo. Déjame estudiar. Mañana te hablo. O sea, me aventé las 12 horas estudiando. Y encontré en otra ley no fiscal, o sea, de lo que estamos hablando, en otra ley no fiscal, un artículo que decía: las empresas permisionarias o concesionarias de los servicios públicos de comunicaciones importarán, previo permiso de esta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, los efectos necesarios para la prestación de sus servicios, libre de impuestos aduanales. Le hablo al cliente y le dije: oye, ¿tienes permiso de SCT para haber importado el avión? ¿Para importar el avión? Sí, ¿cómo no? ¡Carambas! ¿Por qué no me lo dijiste? Si de veras yo no lo supiera. Mándamelo por fax. Me lo pusieron por fax, ahí estaba el permiso flamante, bellísimo. Me fui a la nulidad al tribunal del cobro del impuesto que le querían fincar al avión que estaba en la aduana mexicana. Metí mi demanda y garanticé el interés fiscal, en fin, todo en orden. Y mi demanda estaba fundamentada en el artículo 25 de la entonces Ley de Vías Generales de Comunicación. El Tribunal Fiscal, la quinta sala, me dio palo. El Pleno, ahora Sala Superior del Tribunal, me dio palo. Me fui al amparo por razones de cuantía, me fui al amparo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y me lo concedieron. Sí. Y ahí la segunda sala de la Corte emitió una ejecutoria que decía: la interpretación estricta de las disposiciones tributarias de que se refiere el 11 del Código Fiscal si bien es estricta, no es limitativa. O sea, si la exención la tenía yo en otra ley y cumplí con los requisitos de la exención, que era el permiso de importación, se me aplica la otra ley y no necesariamente la ley fiscal. Muy bueno el ejemplo y pues acorde con lo que estamos viendo. Se nos va el tiempo, Dionisio. ¿Alguna otra cosa que no te haya preguntado que quieras comentar? No, creo que hemos cubierto globalmente el tema. Lo que habíamos comentado. Sí, señor. Pues mira, a nombre propio, yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la entrevista. Y a nombre de GBA, pues también muchas gracias. Y a nombre de GBA, te voy a entregar un reconocimiento que tenemos por aquí, mira.
si me permite. GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Dionisio José Key López, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce, Contador Público Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, octubre del 2013. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué inmerecido esto. Al contrario. Muchas gracias. Y amigos, pues hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Es así como terminamos una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México y esperamos contar con su presencia la próxima semana.